Muy buenas tardes, mis amados hermanos, hermanas, amigos y amigas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación. Que van nuevamente a ingresar a través de esta emisora radial para edificarnos, para saludarnos, para animarnos y edificarnos con la palabra de Dios. Su siervo Carlos Andrés Mejía Avendaño le está saludando desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted está. Qué bueno es poder mandarle un saludo, mandarle un abrazo desde acá de Colombia, un abrazo muy fraternal, un ósculo santo y un apretón de manos. Hasta donde usted esté, hermano o hermana, qué bueno es poder ingresar y estar ahí en comunión, estar ahí contactándonos, poder platicar a través de estos medios. Espero que estemos preparados para estudiar la palabra de Dios, que usted tenga la Biblia para que sigamos edificándonos con ella, para aprender. Recuerda que estamos viendo evangelismo personal, donde nos dice la Biblia, donde nos dice Cristo en Mateo 28, versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ese es el tema que hemos querido, o que estamos haciendo los días jueves, de 2 de la tarde hasta las 3 de la tarde, hora colombiana. Para que ingrese allí, si tiene alguna pregunta, algún comentario, hágalo en el blog de Mensaje de Amor para Salvación, o ingrese a mi Facebook, Carlos Andrés Mejía Avendaño, y allí me puede escribir, allí me puede preguntar. Estamos haciendo este estudio de evangelismo personal porque es bien interesante de que muchos hermanos, muchas hermanas quieren evangelizar, quieren ir a llevar las buenas nuevas a las personas perdidas, a los seres queridos, a los compañeros de trabajo, de estudio o a los mismos vecinos, pero que es importante saber cómo llegar, cómo llevar el evangelio y sobre todo pues si conocemos el evangelio, porque hemos mirado algunos temas importantes. Hemos mirado acerca del propósito de los dos pactos, hablando acerca del pacto antiguo y el pacto nuevo, hablando de que el antiguo pacto pues ha sido removido o que ya ha sido clavado en la cruz. Hablamos acerca de eso, hablamos acerca de que la Biblia es suficiente para poder ir a predicarla y sobre todo que hay que tener confianza de que ella es inspirada por Dios, es el soplo de Dios y que por eso debemos tener esa necesidad, ese amor para ir a predicar ese evangelio, esas buenas nuevas que las personas no conocen. Vamos a estar comenzando en este día, en esta tarde. Primeramente vamos a orar. Y nuevamente quiero darle la bienvenida a usted, hermano y hermana, a este programa de evangelismo personal. Después de la oración quiero poner un himno que tengo por acá. Y después de eso entonces vamos a seguir estudiando como la retroalimentación. Sigamos estudiando un poco más de retroalimentación porque necesitamos ir a servir un buen banquete. En ahora más temprano miraba acerca de ese punto, de servir un buen banquete. Entonces quiero invitarnos a todos a servir un buen banquete. Primeramente vamos a orar para pedirle sabiduría a Dios que nos dirija y así poder tener esa retroalimentación para nuestra alma para después ir a servir un buen banquete. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, por este tiempo, gracias porque nos permite poder ingresar al Mensaje de Amor para Salvación, gracias por nuestros hermanos y hermanas, gracias por los hermanos que administran la página, gracias porque nos da la oportunidad y el privilegio de poder predicar la Biblia, de darnos esta revelación perfecta para el propósito de cada hombre y cada mujer de la salvación. Gracias porque a través de él hemos llegado muchas personas a su iglesia y aún siguen llegando personas siendo añadidas solamente por el evangelio, no por un estudio diferente, no por otro libro o por otro estudio o por otras cosas, sino por su palabra, sino por el evangelio, que el evangelio da el fruto de cristianos y cristianas, que el evangelio da el fruto de personas convertidas, de personas arrepentidas, de personas que tenemos el don del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, de cristianos y cristianas, de ser hijos e hijas suyas gracias a su Hijo Cristo. Te damos gracias por el Evangelio porque solamente puede dar ese resultado de cristianos y cristianas. Queremos pedirle que nos ayude para alimentarnos de Él, retroalimentarnos de Él, para ir a servir un buen banquete a nuestros seres queridos, a nuestros amigos o compañeros de estudio de trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros amigos católicos, presbiterianos, testigos de Jehová, a todas estas personas, para saber servir un buen banquete y sobre todo para guiarlos también a ellos al conocimiento de su palabra, del Evangelio. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias porque nos permite ingresar a esta emisora radial.
Gracias por la internet también, por estos dispositivos que permiten que podamos ingresar. Y gracias por estos estudios que nos recuerdan acerca del propósito del Evangelio. También que nos están acordando acerca del amor infinito que usted tiene por toda la humanidad. Y pues también nos está invitando a que practiquemos esto en nuestra vida. Gracias por su Hijo Cristo, gracias por mis hermanos, gracias por las actividades hechas durante este día, actividades seculares, en el hogar, en el trabajo, en cualquier parte que estemos. Gracias por llevarnos a diferentes lugares, porque podemos llevar a un estudio, visitar a un hermano, una hermana, o visitar a alguna persona en la cárcel, en un orfanato, esté enfermo, hacer una llamada, hacer diferentes actividades. Gracias por su amor infinito, gracias porque nos permite todo esto, por los recursos, por la vida física que nos permite tener. Gracias por los alimentos, el vestido, el techo. Gracias por esas bendiciones materiales. En nombre de su Hijo Cristo queremos pedirle que nos dirija para estudiar su palabra, para que sigamos hablando de este tema de evangelismo personal, un tema en el cual su Hijo Cristo nos enseña acerca del mismo, lo que Él hizo. Pues también nosotros que queremos predicar, evangelizar, saber qué anunciar, saber qué proclamar, saber qué invitar a las personas. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Te damos muchas gracias. Amén. Ok, hermano, hermana, bienvenido a este programa, Evangelismo Personal. Quiero colocar un cántico, no sé si lo ha escuchado, pero quiero dejarlo allí para que usted también lo conozca, y después vamos a seguir con Evangelismo Personal. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba la presencia del Señor. La madrugada aún estaba oscura y yo buscaba la presencia del Señor. Señor Jesús, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Señor Jesús, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Ok, hermano y hermana, vamos a estar estudiando en esta tarde acerca del problema del pecado. Yo no sé lo que usted va a predicar cuando sale a la calle a predicar. De pronto puede entregar un volante, de pronto lo que puede hacer es lo que muchas veces hacemos. Por ejemplo, yo tengo por acá un volante que dice la muerte física, la espiritual. ¿Cuál es la peor? Es como una pregunta que uno le hace a los hombres. Y uno podría decir, hay un volante que dice, ese es un tema que a todos nos causa susto, nos deja impresionados, todos la hemos visto muy cerca, hasta puedo decir que en ocasiones demasiado cerca escapamos solo porque Dios nos guardó la vida. Pero no sabemos qué es la muerte, solo sabemos que dejamos de respirar y volvemos a Dios. En las Escrituras dice que la muerte es una separación, es la separación del cuerpo y del espíritu, según Santiago 2:26 y otros textos. Pero en sí, cuando usted y yo vamos a evangelizar, cuando usted sale a evangelizar con un volante o cuando sale a evangelizar, ¿usted qué dice? Podemos hablar acerca del pecado, podemos hablar acerca de ese problema tan grande para el hombre, porque el pecado es lo que tiene al hombre separado para con Dios, es lo que tiene el hombre apartado de Dios. Y en sí el hombre conoce esto, el hombre conscientemente o en su conciencia, él sabe que cuando fornica, adultera, que cuando idolatra, que cuando hace hechicerías, o cuando está robando, o cuando está mintiendo, o cuando está fornicando, o haciendo todas esas clases de pecados, él sabe de que está haciendo mal en su subconsciente y sabe que si muere le va a ir muy mal, le va a ir peor. Algunas personas cuando salen a cometer su fechoría, ir a robar,
acá en Colombia, no sé si en el mundo entero, pero acá en Colombia hay personas que han inventado que la Virgen de los Sicarios, han inventado acerca de la Virgen de los Trabajadores, han inventado muchas cosas, pero lo cierto es que las personas cuando van a hacer su cometido están echándose la señal de la Santa Cruz o están rezando un rosario o un Padre Nuestro, un Ave María, cosas así como para que les vaya bien. Y es tan charro porque va en contraste como con lo que van a hacer, como con lo del pecado. Y ciertamente, pues las personas saben acerca de esto, pero ¿cómo decirle a las personas que están en pecado? ¿Cómo decirle a las personas que están separadas de Dios? ¿Cómo ir allí? Porque el punto es nosotros, por ejemplo, saber qué es el pecado. Usted sabe qué es el pecado, usted podría pensar, bueno, el pecado es todo lo que ya hemos dicho, pero en sí, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde nos dice la Biblia, por ejemplo, acerca de la fornicación, del adulterio? Porque es bien importante tener los textos en nuestra mente para ir a predicarlos, para decirle a las personas de que el problema es que el hombre ha pecado y que por ende el hombre se ha apartado de Dios, o que por eso es que el hombre no puede estar en comunión con el Padre o con nuestro Padre. Según Génesis capítulo 2 y capítulo 3, usted puede ir a leer allí y puede leer ese principio cuando Dios le dice, allá en el versículo 17 le dice que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal, y en el capítulo 3 habla acerca del tentador, habla acerca de Satanás y habla acerca del pecado que entró o que los hombres decidieron practicar. Ya después en el capítulo 4 vemos a Caín que mata a Abel, y después vemos a un hijo de Caín que también toma 2 mujeres para sí. Tergivérselo el matrimonio también. Entonces el punto que estamos hablando acá es acerca del pecado. ¿Conoce usted qué es el pecado? Uno podría decir, bueno, son todas las cosas malas, pero bueno, el punto sería, porque uno pudiera predicarle a los hombres o a nuestros compañeros o amigos, ellos piensan de que el pecado es cuando se viola o es cuando se mata, pero ellos no piensan de que el pecado es una mentira piadosa como le han enseñado por los padres o la misma Iglesia Católica han enseñado acerca de unos pecados que son veniales, hay otros pecados diferentes, y le hacen distinción a cada clase de pecado según su gravedad. Para ellos el decir una mentira piadosa no es tan grave como cuando se mata a una persona, cuando se viola. Y bueno, y como esto se le ha enseñado por mucho tiempo a los muchachos, o nuestros padres nos han enseñado eso, cómo decirle a un muchacho, cómo decirle a una persona que es pecado, cómo decirle a esa persona que el pecado que él piensa que es una mentira piadosa es igual que una mentira cualquiera, porque para Dios todo es pecado, todo es mentira, mentira grande, mentira pequeña. En Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10, vamos a mirar allí. Romanos capítulo 3, versículo 9 al 10, la Biblia nos está diciendo de algo bien interesante. Y usted podría comenzar por allí. Podría comenzar leyendo, como le dice ahorita, Génesis capítulo 2 y capítulo 3. Y después mirar estos textos. Eso en sí son algunos. En la Biblia hay muchos. Pero al menos como hablamos en la clase pasada, tenerlos en cuenta, anotarlos. Espero que los estén anotando, porque muchas veces podemos saber dónde está. Pues yo me he encontrado con hermanos, o le he dado clases, y aún le doy clase a algunos hermanos que me dicen, hermano, eso está en el libro tal, pero no se acuerdan del capítulo ni del versículo. Entonces es importante. Yo en estos días le decía a unos muchachos que están recién convertidos y que tienen el deseo de predicar el evangelio, les decía a ellos de que me acordaba yo de un muchacho, de un hermano, cuando comenzó en la iglesia, que él quería evangelizar mucho también. ¿Y qué era lo que hacía este muchacho? Al menos algo que le decían, porque yo también en ese tiempo estaba muy joven, y en ese tiempo pues apenas estaba aprendiendo de la Biblia. Entonces le decían a este muchacho, era un hermano de los compañeros, como decir así, en el grupo de jóvenes, y un hermano le decía, bueno, si tú quieres salir a evangelizar y no te sabes muy bien los textos, toma una libreta, un cuadernillo, anota los textos, por ejemplo, si vas a hablar del pecado o del evangelio, por ejemplo, los textos donde habla acerca del evangelio, anota el texto, anota lo que dice el capítulo y el versículo, y cuando estés hablando con una persona, puedes abrir tu cuaderno y puedes mirar, y allí te acuerdas más fácil. Esto es una opción muy interesante, porque a veces no nos aprendemos muy bien los textos, pero podemos utilizar una nota, un cuadernillo. Usted puede utilizar un cuadernillo, usted puede anotar, por ejemplo, un texto como Romanos 3, versículo 9 al 10, donde nos dice la Biblia, Romanos 3, versículo 9 y 10, dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado.
Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El punto es que es bueno mostrar este texto porque hay algunas personas que piensan de que no están haciendo lo malo, que no son tan malas. Hay personas que dicen, bueno, yo no soy tan malo como el violador, el sicario, como el que mata a tantos niños, el que mata a mujeres. Yo solamente de vez en cuando digo una mentira piadosa, yo de vez en cuando me emborracho, de vez en cuando le pego a mi esposa, pero muy pasito puede decir la persona. Yo de vez en cuando fornico. Y de vez en cuando la persona piensa que eso no es tan malo o que eso no es pecado. Y por eso las personas pues necesitan entender qué es el pecado y por eso es importante nosotros saber qué es el pecado. Por ejemplo, en el libro de Eclesiastés 7:29 donde dice que Dios hizo perfecto al hombre pero que ellos buscaron muchas perversiones. Eclesiastés 7, versículo 29. Usted puede ir a buscar allí o usted puede mirar esto. Según lo que nos dice Primera de Juan 3:4, que quiero invitarles allí. Los versículos anteriores fueron primero Génesis capítulo 2 y capítulo 3 para que comience a leer. Romanos capítulo 3 versículos 9 y 10. Y también el versículo 23 de Romanos 3. Por cuanto todos pecaron por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Allí está Romanos 3:23 para que usted también lo encuentre. Y Eclesiastés 7:29, hablando acerca de que todos han pecado, todos hemos pecado. ¿Dónde viene acerca del pecado? Usted puede también mirar o enseñarle a los jóvenes o a las personas de que esto viene desde la juventud y no desde la niñez. Por ejemplo, eso podría mirarse más adelante. Eso está en Génesis 8:21, donde dice que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Pero vamos a mirar qué es el pecado o lo que es el pecado, porque es bien interesante que muchas personas han hecho distinciones o han puesto, digámoslo así, como categorías del pecado, lo que es grave y lo que no es tan grave, como decíamos ahorita. O han dicho de que el pecado, por ejemplo, la misma humanidad ha puesto acerca del pecado como el violar, el matar. Pero para los hombres ya no es pecado que un hombre se case con otro hombre o una mujer se case con otra mujer. Esto le dicen es libre expresión o esto le dicen protección de género. Les están hablando en cuanto a eso ya no le están diciendo pecado. No le están diciendo pecado a una persona que se pone tatuajes en su cuerpo o se pone piercing o consume muchas drogas o está consumiendo drogas. Esto está hablando es acerca de las modas nuevas y cosas así. Ya el hombre está catalogando según los pecados. Entonces, Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, muy bien interesante que usted tenga este texto en su cabeza allí, o que lo anote en una libretilla para que cuando usted vaya a predicar o vayamos a predicar podamos enseñar a las personas qué es el pecado, porque la gente en sí pues conocen multitudes de pecados, pero en sí ellos no obedecen, o el punto es que ellos no siguen a Cristo o no se arrepienten, es porque ellos creen de que están bien, porque ellos creen de que no necesitan arrepentirse, porque o son buenos esposos o buenas esposas, buenos estudiantes, buenos padres o buenos hijos, y que hacen obras de caridad al prójimo y que le ayudan mucho al prójimo, pero no entienden acerca de lo que es malo para Dios, y el punto es mostrarle a los hombres, a todos nuestros amigos, que es malo para Dios. Entonces, pero es importante conocer qué es el pecado para Dios. Y 1 Juan 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es el pecado? La infracción de la ley. ¿De cuál ley? ¿Será de la ley de los hombres o será de la ley de Dios? Porque es bien interesante que nos dice que es infracción de la ley, pero no es de la ley de los hombres, porque la ley de los hombres ya está muy cambiada, como decíamos ahorita. Ya para un hombre no es pecado de que otro hombre se esté besando con otro hombre en la calle, o una mujer se esté besando con una mujer en la calle, cuando Dios solamente dice en el Antiguo Testamento de que hizo hombre y mujer para el matrimonio. Y ahora cuando una persona, un hombre y una mujer, un muchacho, una muchacha se van a vivir sin casarse, ya le están diciendo de que es unión libre, ya le están poniendo otro nombre, ya no le están diciendo de que no se debe casar, sino que si se quiere ir a vivir con una persona, un hombre y una mujer, usted lo puede hacer por un tiempo, y pues la ley está cubriendo eso, está
protegiendo, porque igualmente aquella persona se va a vivir con ese hombre o con esta mujer. Igualmente les protegen allí en cuanto a la ley de los bienes. Ya tienen que, si viven tanto tiempo, tienen que partir sus bienes, como cuando el matrimonio. Y pues ya el hombre ha cambiado mucho este punto de la ley que Dios ha dado. Pero en sí dice, el versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. La ley de Dios, hermano y hermana, es importante saber de que para Dios nos está hablando de unos pecados que el hombre ha practicado o que aún practica, y que el hombre debe entender que debe cambiar todo ese estilo de pecados, o que debe volver a Dios. Cuando nos habla acerca, primero de Juan 5:17, también es otro texto ahí, dice, primera de Juan, capítulo 5, versículo 17, toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, toda injusticia, pero injusticia ¿de qué? ¿De parte de quién? ¿Qué es injusticia? ¿O cuál ley se está quebrantando? La ley de Dios, hermano y hermana. Es bueno ir a predicarle a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio, acerca de lo que es malo para Dios y lo que es bueno para Dios, porque ellos están hablando de un pecado, pero según pensamiento, no según Dios, sino según su propio pensamiento. Entonces estamos hablando de que el pecado es violar la ley de Dios, o también es toda injusticia. El pecado también es no hacer lo que es correcto. Según Santiago 4:17, vamos a mirar ese texto. Hay muchos textos. Santiago 4:17 nos dice la Biblia, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Son versículos que es bueno tenerlos en la mente o anotarlos en este momento para uno mirar, pero ¿qué dice? Y al que sabe hacer lo bueno, pero entonces, ¿qué es lo bueno? Daría la pregunta, tendría que uno, por ejemplo, llegarle a nuestros compañeros, familiares, bueno, y preguntarles, bueno, ¿qué es lo bueno? Según Dios, porque ellos pueden decir que lo bueno es hacer obras de caridad, no matar, no robar, no violar, no hacer estas cosas que las personas ven en el mundo, que mantienen matando personas. Pueden pensar que las guerras que hay en el mundo, pero ¿qué tal de las mentiras? ¿Qué tal de la desobediencia? ¿Qué tal de la rebeldía? ¿Qué tal, por ejemplo, cuando hay envidia, cuando hay egoísmo, cuando hay hipocresía? Porque para esto los hombres parece que no es tan importante, no es tan grave para ellos. Entonces, ahí lo que nos está hablando también. Otros textos más, por ejemplo, uno podría mostrarle a las personas, también 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Estos versículos usted los puede tener allí, donde dice la Biblia, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Desde el apóstol Pablo le dice a los hermanos que los injustos es lo contrario del justo. Entonces no heredarán el reino de Dios, dice, no erréis. Entonces acá está el punto donde se habla de no erréis, de no se equivoque, de no estar equivocado, porque necesariamente nuestros hermanos, amigos, compañeros o vecinos a veces se equivocan mucho. Ellos piensan de que porque no violan a otra persona o roban o le matan, entonces no son pecadores, o que Dios por eso no les va a castigar. Pero entonces el apóstol Pablo dice varias categorías acá que sí cumplen ellos y que para ellos no parece tan importantes, o que dicen no, eso no es un pecado tan grave como la fornicación. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, por ejemplo, ni los adúlteros, estos son pecados que se practican normalmente, dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, dice, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Por ejemplo, los que tienen dificultades o problemas en la familia, o por ejemplo los que se enfadan y están poniéndole problema a los vecinos, o los que se emborrachan. Dirán, bueno, solamente lo hago en una fecha especial, el día de padre o el día de madre, y eso no es tan malo. Pues yo no pienso que sea tan malo. Si yo me he sacrificado tanto en el mes, pienso que me puedo emborrachar, me puedo ir a pasear, puedo fornicar, dirán las personas. Pero, ¿qué será lo bueno para Dios? ¿Qué será lo malo para Dios? Es bien interesante que usted pudiera hacer esa pregunta
a nuestros amigos o familiares, porque sería una forma de usted evangelizar. ¿Qué es lo malo según Dios? ¿Qué es lo bueno según Dios? A ver qué le dicen. Porque para ellos tienen muchas cosas que para ellos son malas y que categorizan los pecados. Como una mentira piadosa no es tan grave, como una violación, como matar un bebé, es algo trágico y que la gente dice necesita esa persona ir a allá a la silla eléctrica. Ser muerto, ser matado, le dicen las personas, porque son muy crueles. Pero ¿qué tal una persona cuando es envidiosa, cuando es mentirosa? Es importante mostrarle de que según la Biblia, Dios está hablando qué es lo que no le agrada, y según la Biblia también Dios está hablando de qué es lo bueno, porque pues a veces las personas quieren ganarse el cielo con las obras, pero ¿qué es lo que dice Dios en cuanto a eso? Entonces, estamos hablando de varios versículos, en sí estos son algunos versículos, después podemos mirar otros tópicos en cuanto a qué predicar o por ejemplo cómo ir a las personas, pero es importante tener estos versículos porque cuando usted tiene esos versículos en su cabeza, entonces ya comienza a predicar, a llegar a las personas, y después usted puede decirle más a los hermanos como qué versículos más puede decir. En sí yo estoy diciendo es como un tópico al menos de como de los temas que uno debe conocer para ir, porque después uno puede ir a llevar este evangelio o llevar estos temas a las personas cuando uno conoce bien de ellos. La Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, está hablando acerca del pecado, está hablando acerca de qué es el pecado según Dios y qué es también lo justo según Dios. Entonces es importante decirle a nuestros seres queridos qué es el pecado según Dios, pero también es importante decirles que hay una solución para esto. Acá en Colombia, en Medellín, hay una parte en el cual uno se monta al metro. Sé que en muchas partes del mundo hay lo que es el metro y uno puede ir en el metro. Acá en Medellín hay una estación que se llama Estación Parque Berrío, y uno se baja del metro, y ahí cuando se baja, entonces uno ve muchas personas que están predicando, están gritando, allá personas evangélicas, y se hacen muchas personas ahí, diferentes individuos, se hacen personas que son indigentes, se hacen personas con tatuajes, con piercing, se hacen personas que toman licor, se hacen personas que son prostitutas, se hacen diferentes tipos de personas, porque es una parte donde muchas personas pasan de un lado hacia el otro, están comercializando sus productos allí, y entonces hay personas que gritan a las otras personas, es que usted se va a condenar, es que el fornicario, usted que es delincuente, usted que es alcohólico, usted que tiene tatuajes, piercing, usted se va a ir al infierno, y le dicen de esta manera muy fuerte. Y lo cierto es que yo lo he dicho, ya las personas en sí saben esto. El punto es cómo decirle a las personas que salgan de esas dificultades o estos problemas, porque en sí la influencia del mundo, la influencia del pecado y la misma moda, el querer imitar a otras personas es lo que hacen muchas veces que las personas hagan esto, pero que los atribula, que los encarcela, que los domina en esas prácticas que después ellos quieren salir de allí. Y el punto es decirles cómo salir de allí. Entonces es la solución, porque en sí las personas saben que ellos son alcohólicos, fornicarios, adúlteros. Entonces el punto es cómo llegar a estas personas más que todo. Cómo decirle a estas personas qué es lo que a Dios no le agrada. Pero también decirle a las personas cómo salir de estos pecados. No solamente decirles que se van a ir para el infierno, porque en sí, si no se arrepienten, pero qué tal si uno no le dice que se arrepienta, sino que solamente le dice te vas a ir al infierno porque eres un alcohólico. El apóstol Pablo le dijo a los hermanos en Corinto esto, pero era porque ellos querían volver a esto, y ellos ya estaban arrepentidos, necesitaban no volver a cometer esto. Entonces el punto es que ir a predicar la solución al problema del pecado. Primeramente, según lo que nos dice en el libro de Mateo, en Mateo capítulo 1, versículo 21, nos dice la Biblia allí, Mateo 1, 21 dice:
Mateo capítulo 1, versículo 21, dice la Biblia: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, primeramente hay que hablarle a los hombres de Jesús. Hay que hablarles acerca de la solución. ¿Cuál es la solución? Jesucristo lo dijo de esta manera, con las palabras sencillas y de una forma que el hombre entiende para que le busque. Y él lo dijo en el capítulo 11 de Mateo, versículo 28 al versículo 30, que usted y yo podemos anotar estos textos y espero que los esté anotando para que usted mismo vaya y los predique. Porque necesitamos hablar del pecado, pero necesitamos hablar de la solución a ese pecado para que ellos puedan salir de allí. Y dice la Biblia, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es lo que Jesucristo dijo en ese tiempo a los judíos, a todas estas personas que estaban cargadas de tantos pecados. Les dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Esta gente está muy cargada de pecados. Diferentes pecados. Una vez una persona, y creo que lo dije en el día de ayer en el tema del Evangelio, del poder del Evangelio, era que una vez este siervo con otro hermano amado, fuimos a hallar un estudio de una persona, y el hermano quiso hacer como el índice, como la contabilidad más o menos del tiempo que lleva la persona. Se le preguntó la edad y se le hizo la contabilidad acerca de los años que ella lleva viva. Hicimos la contabilidad del tiempo y daban como más de 8,000 o 9,000 pecados. Una persona en su vida, de llevar 20, 30 años en vida, y cada día cometer pecados innumerables de pecados, lleva a muchos pecados. Y en sí la persona mantiene inundada, llena de pecados, porque hay tanta turbulencia, porque personas que tienen sus familias destruidas, personas que no tienen paz, que no tienen reposo, que quieren siempre solucionar todo con guerra, con muerte, con suicidio, con todas estas cosas que uno siempre escucha, o uno escucha como muertes, como suicidios, como que los papás matan a los hijos y que guerrean los unos a los otros, y siguen cada día las personas en las drogas, en el alcohol y cada día el mal. En sí es porque el hombre no tiene a Cristo, y por eso es importante mostrarle a las personas acerca de Cristo. Juan 14, versículo 6, habla acerca de que Jesucristo es el camino a la salvación, donde habla de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Otro punto también hay que enseñarle a las personas de que para que ellos para que salgan allí de esas dificultades, entonces necesitamos tener a Cristo. Cristo es la única solución para el pecado. Eso es lo que debemos de ir a enseñar, pero necesitamos tener esto en el conocimiento. Debemos retroalimentarnos acerca de estos temas, como qué es el pecado según Dios, y también cuál es la solución según Dios, porque algunas personas pues utilizan diferentes soluciones. ¿Qué es lo que ha dicho las personas acerca de la solución a sus pecados? Por ejemplo, la Iglesia Católica ha dicho de que debe ir a confesarse ante un hombre que le llaman cura o le llaman sacerdote, y que ya entonces el cura le dice: usted tiene que rezar 30 Padres Nuestros o una Ave María y ya usted está perdonado. Hablan acerca de que ellos le perdonan, pero eso será verdad, eso será cierto, porque las personas van a un hombre, pero no van a la Biblia. ¿Qué tal si van a la Biblia? ¿Qué tal si van a la palabra de Dios a ver qué dice la Biblia? Habla acerca de Cristo, no habla acerca de un hombre que lleve pecado, sino solamente Cristo. Entonces el hombre necesita conocer, pero nosotros necesitamos conocer estos puntos o estos textos para enseñarle a ellos acerca de cómo salir del pecado. Por ejemplo, Juan 3:16 también habla acerca del creer. Habla acerca de que una persona cuando cree en Jesucristo, habla acerca de que puede ser salvada cuando confía en lo que Cristo habla del Evangelio. En Cristo entonces se encuentra la vida eterna. Y Juan 3:16 habla acerca de esto. Creer en Jesucristo, creer en la vida eterna.
¿qué es necesario para uno enseñar a las personas? ¿Qué es importante lo que uno debe enseñarle a las personas para que ellos sepan? Es importante enseñarles acerca de lo que es el Evangelio. Yo no sé si usted conoce el Evangelio, pero es bien importante conocer qué es el Evangelio, porque como cristianos nosotros necesitamos conocer qué es el Evangelio para que usted pueda ir allí a evangelizar, para que usted y yo podamos ir allí, decirle a las personas acerca de lo que tienen que hacer ellos. Y un punto es que en el Evangelio, ¿sabe usted, por ejemplo, dónde están los textos del Evangelio? ¿Sabe usted cómo ir a las personas para que ellos conozcan qué es el Evangelio? ¿Conoce usted, por ejemplo, qué es el Evangelio? Uno podría decir, bueno, es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero ¿dónde encontramos eso? ¿En qué parte de la Biblia encontramos eso? Porque es bien interesante. Es bien interesante no saberlo. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4, usted puede mostrar a las personas qué es el Evangelio. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4, se puede enseñar a las personas acerca del Evangelio, dice la Biblia. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ahí está la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Pero es importante conocer estos textos. Es importante, por ejemplo, también decirle a las personas de que ellos pueden cumplir ese texto. Romanos 6, versículo 3 al 7 habla acerca de esto también, del Evangelio. De esa muerte, sepultura y resurrección. Usted también puede llevarles a conocer el Evangelio. Por ejemplo, en el libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nos hablan acerca de estos eventos, cuando Jesucristo va y es crucificado, cuando Él es sepultado y cuando Él resucita. Entonces es necesario conocer la verdad para enseñarle a las personas acerca de Cristo, acerca del pecado, acerca de la solución del pecado. Según Juan 8, 31 y 34 nos dice que la verdad, si conocemos la verdad nos hará libres, o nos hace libres, y somos discípulos de Cristo. Entonces, es importante conocer la verdad, es importante conocer estos temas. Por ejemplo, ¿en qué consiste la verdad? ¿En qué consiste la verdad? Según Juan 17, 17, en que se predique a Cristo, en que se predique el Evangelio. Allá hay un texto bien interesante que me gustaría que se leyera, o que usted lo anotara también, y esto nos muestra acerca de lo que las personas pueden conocer. Dice Juan 17 y 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces habla acerca de la palabra, no habla acerca del concepto humano, para que las personas entiendan acerca de esto. Y también es importante nosotros conocer el Evangelio para que las personas puedan obedecer ese Evangelio, porque si no, entonces pues las personas van a obedecer lo que les digan, o lo que han escuchado, o van a hacer cosas diferentes para llegar. Algunas personas han llegado, quieren llegar a Cristo, quieren llegar a la salvación por la iluminación. Quieren llegar por grupos como el hinduismo, el budismo, el catolicismo. Quieren llegar a Cristo a través del esoterismo, la hechicería, todas estas cosas, porque la gente llega allí, quiere llegar a través de estos medios, quiere llegar a través de rituales que las personas le dicen que tienen que sacrificarse en su parte corporal, que tienen que golpearse su cuerpo, que tienen que crucificarse, que tienen que hacer muchas cosas para poder llegar a Cristo. Pero lo cierto es que es importante saber
¿Qué es el pecado? Por ejemplo, ya hemos hablado del tema de los 2 pactos, pero estamos hablando del tema del pecado, estamos hablando de la solución al pecado. Necesitamos hablarle a las personas acerca de qué es lo que ellos necesitan, por ejemplo, el plan de salvación. ¿Qué es el plan de salvación? No sé si usted lo conoce. Si usted lo conoce, podría ser muy bueno que usted lo anotara o que usted, si tuviera, por ejemplo, los textos. Por ejemplo, cuando uno preguntara acerca de el plan de salvación, mucha gente le dice a uno, bueno, es el evangelio, el plan de salvación es la Biblia, o el plan de salvación es Cristo, porque yo le he preguntado a algunas hermanas y me han dicho que es Cristo. Pero en sí, ¿qué es el plan de salvación? ¿Cómo llegamos nosotros a ser cristianos? O usted ser cristiano o cristiana. Punto es que nos predicaron para nosotros ser cristianos. Porque también lo decía una vez, un hermano de mucho tiempo, el cual murió en Cristo, pero que fue un hermano que fue bautizado por emocionalismo, y este hermano no se le enseñó el evangelio, no se le enseñó el plan de salvación, y años después preguntó, y a este siervo le tocó, y a otros siervos también, hermanos en Cristo, les tocó enseñarle acerca de cuál era el propósito del evangelio y cuál es el plan de salvación. En sí, el plan de salvación es, primeramente está el creer, está el arrepentimiento, está la confesión, está el bautismo, está la fidelidad. Ese es el plan de salvación. Estamos hablando que primeramente se necesita tener fe o creer en Cristo para poder uno llegar a ese punto de ser cristiano, de ser perdonado, de ser añadido a la iglesia que Cristo edificó. Entonces, el verdadero plan de salvación. Quiero que comencemos a mirar un punto por punto acerca del plan de salvación, y usted puede anotar esos textos para que los tenga allí y usted utilizarlos cuando vaya a evangelizar, porque necesitamos enseñar acerca a las personas de cuál es el plan de salvación. Cuando hablamos acerca de la fe o del creer, de creer en Cristo, necesitamos enseñarle a las personas acerca de cuál es la fe o cómo se llega a tener esa fe, porque las personas han hablado o hablan acerca de la fe, de creer en Dios, pero hablan de esa fe de enseñanzas distorsionadas o de las enseñanzas que sus padres les han dado desde la niñez, por libros diferentes a la Biblia. Entonces, primeramente Juan 3, 16 y 17, usted puede mirar allí ese texto, puede anotarlo, que ya lo hemos leído. También Romanos 1, 16 y 17, que me encanta mucho este texto 17, acerca del poder del Evangelio. Gálatas 3, 26, usted puede mirar eso. Es importante de basarse siempre en la Biblia. Entonces, cuando usted vaya a predicar, cuando vayamos a predicar, además de tener estos textos en nuestra mente o en una libreta, usted llevar una Biblia, pero además de eso, llevar otra Biblia. Recuerde que habíamos hablado que antes de salir necesitamos orar. Eso lo dijimos en clases pasadas. Pero vamos hacia adelante. Entonces necesitamos llevar la Biblia. Y si es posible, otra Biblia para que las personas puedan leer. Y si es posible llevar una Biblia de letra grande, sería mucho mejor. Porque hay muchas personas que tienen problemas de visión. A veces se les predica a las personas ancianas. Y estas personas pues no tienen mucha visión, entonces es bien importante que ellos puedan ver lo que dice la Biblia para que ellos tengan fe, o para que comiencen a creer en esa fe de Cristo y no en lo que le han dicho por mucho tiempo, por muchos años, sus padres o alguna secta o algún libro diferente o alguien de su familia. Usted debe basarse en la Biblia. Por ejemplo, Romanos capítulo 10, versículo 17 habla acerca de ese punto. Romanos 10, 17 son textos que usted y yo debemos tener en la mente, donde dice, así que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que la fe viene por el oír la palabra, o así que la fe es por oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17 son textos bien interesantes que necesitamos tener en cuenta. Habla acerca de la fe, habla acerca del creer. Ahorita hablamos de Marcos 16, 15 y 16, nos habla acerca del creer también, o de tener la fe. O por ejemplo, la Biblia nos habla acerca de la fe
en Hebreos capítulo 11, versículo 1 y el versículo 6. Otros textos más, por ejemplo, nos habla Juan 12, 44 al 50, donde nos habla acerca de tener la fe o de creer en la palabra de Dios. Estos son textos que nos ayudan para ir a decirle a las personas en cuál es la fe o cuál es la fe que ellos tienen. Por ejemplo, una pregunta podría ser: ¿qué piensan ellos acerca de Dios? A ver qué dirían las personas. Y eso es un tema que vamos a estar viendo más adelante, hablando de las preguntas abiertas y preguntas cerradas, porque cuando vamos a predicar siempre utilizamos preguntas cerradas y no es bueno siempre utilizar las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas ya es para una confirmación. Por ejemplo, cuando hablamos de una confirmación para una acción de obediencia, sí es muy bueno de que la persona, cuando se le diga, después de que llevemos varios estudios, de que esa persona diga que ya cree en Cristo. Entonces, usted cree en Cristo y esta persona cerrar con la afirmación sí. O después, cuando la persona ya quiera bautizarse, antes de hacer una pregunta de que ya piensa de que ya es tiempo de que pueda bautizarse, entonces la persona podría decir sí o no, pero entonces ya después de comenzar a enseñarle. Esas preguntas serían como para el final. Al comienzo es muy bueno cuando se va a ir a evangelizar hacer preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿qué piensa usted acerca de Dios? Por ejemplo, otra pregunta sería: ¿qué piensa acerca del pecado? ¿Qué piensa o qué, por ejemplo, le podría decir uno, ¿qué piensa Dios acerca del pecado? A ver qué le dirían a uno. Como, ¿piensa usted que lo que ha hecho por tanto tiempo lo llevará usted al cielo? Eso en sí sería una pregunta abierta y cerrada a la vez. Más adelante miraremos ese tema. El punto es conocer estos temas, conocer el evangelio, o el plan de salvación, la fe, el creer. Sería como ese primer punto. Otros textos que usted podría utilizar también: 2 Tesalonicenses 2, 11 al 12, 2 Tesalonicenses 2, 11 y 12. Santiago 2, 14 al 26, es otro texto. 1 Corintios 13, versículo 2. Gálatas 5, 6. El libro de Hebreos capítulo 11, podría utilizar allí todo el capítulo para hablar acerca de la fe, del creer en Cristo y de lo que estos hombres mostraron. Pero en sí, lo más importante es llevarle a las personas de esa fe. Así que la fe es por el oír y oír por la palabra de Dios. Que tengan esa fe por el oír la palabra de Dios y no por un concepto humano, no por lo que han escuchado siempre por la radio, por la televisión, por los padres, que muchas veces son conceptos humanos, muchas veces son ideologías de libros y no lo que dice la palabra de Dios, sino lo que dice la Biblia. Entonces ahí está el punto. La fe. Vamos a estar mirando también el punto del arrepentimiento, porque ahorita hablamos acerca del pecado. Y como decíamos ahorita, hay textos para el pecado, están desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, pero es bien importante también no solamente decirle a las personas acerca del pecado, sino preguntarles acerca de qué piensan acerca del pecado hacia Dios, o por ejemplo, qué piensan de qué es bueno para Dios y qué es malo para Dios. Y mirar la Biblia, qué es bueno según lo que nos dice la Biblia, qué es bueno según Dios y qué es malo según Dios, y no según pensamiento de hombre. Y también cómo arrepentirse, está el otro punto, sería como el arrepentimiento. Entonces, el primer evento o el primer punto del plan de salvación sería la fe, porque el evangelio es la muerte, sepultura y resurrección, que usted debe tener en cuenta eso. Usted debe tener en cuenta, por ejemplo, los textos que nos habla acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, para que le enseñe a las personas acerca de qué es el evangelio, y no meramente toda la Biblia. Algunas personas dicen que el evangelio es de Génesis hasta Apocalipsis, pero es importante enseñarles a los hombres y a las mujeres qué es el evangelio, porque con el evangelio es que la persona, todos los hombres vamos o somos salvos. Entonces, el otro punto es el arrepentimiento. Es importante enseñar a las personas acerca de el pecado, que el pecado es algo que separa o nos separa de Dios, que nos lleva a la muerte segunda, que nos lleva al infierno,
que nos da la separación eterna, que si morimos en pecado vamos a tener un juicio del cual no vamos a disfrutar de la eternidad en el cielo, pero también es importante enseñarles cómo arrepentirse, porque Dios ha querido de que el hombre y quiere que el hombre vaya al cielo, que todos vayamos al cielo, y por eso nos deja estos temas. Primeramente el creer, pero también el arrepentimiento. Entonces es importante que usted y yo tengamos en cuenta esto. Esto puede ser algo muy sencillo, esto puede ser algo de decir, bueno, el hermano me está recordando, me está acordando de los temas que ya conozco, o de los textos que yo ya sé, o de lo que ya he ido a predicar, pero entonces no todos los que están escuchando el programa pueden conocer los textos. Por ejemplo, si usted los conoce, entonces le invito para que usted le enseñe a otros hermanos, porque seguro que no todos los de la iglesia donde usted se reúne están escuchando este seminario de evangelismo personal. De pronto en su congregación no están haciendo este seminario de evangelismo personal, pero si lo están haciendo, hermano, es muy interesante de que los hermanos comprendan de que no solamente es, bueno, tratar de meterle estos textos o que ellos aprendan estos textos de una, sino también de que ellos puedan tener la forma de aprendérselos, de que los tengan en una libretilla y que cuando vayan a ir a evangelizar lleven un buen banquete, como decíamos al principio. Es importante llevar un buen banquete, y ese buen banquete hace que las personas tengan una buena alimentación y que están tan desnutridos y que están muertos allí sin Cristo tengan una vida en Cristo. Esto se logra cuando tenemos este conocimiento, cuando tenemos la palabra de Dios, porque recuerde que la palabra de Dios es suficiente para ir a predicar. No necesitamos otro libro, otra palabra, sino solamente la Biblia. Queremos dar gracias a nuestros hermanos y hermanas que han ingresado a este tema. Si tiene algún comentario, colóquelo allí en el blog, colóquelo en mi Facebook y allí vamos a estar atentos a eso. Vamos a seguir estudiando más adelante de estos otros puntos acerca del plan de salvación, para que después de que estudiemos estos temas acerca del plan de salvación, entonces mirar después de esto, después de que enseñemos estos temas del arrepentimiento, acerca de la confesión, acerca del bautismo, acerca de todo esto podemos enseñar otros temas. Por ejemplo, es importante nosotros conocer el tema de la iglesia. Es importante entender de que usted y yo como cristianos tengamos esa veracidad y esa confianza de que en la iglesia donde estamos es la iglesia que Cristo ha edificado y no es una secta. Porque hay muchas iglesias en este mundo y es importante de que estemos allí es por la fe, y no solamente que estemos allí es porque nuestros seres queridos están allí y entonces nosotros estamos allí porque ellos van allí, porque han ido por mucho tiempo allí, o porque allí nos están ayudando con algo material, o allí los hermanos son muy buenas personas, allí están haciendo muchas actividades, pero no porque tenemos la confianza de que es la iglesia que Cristo edificó, o no porque tenemos la confianza de que es el grupo de los santificados, o es el grupo en el cual el Señor vendrá por segunda vez a llevarlo al Padre. Ese es el punto. Entonces necesitamos entender, primeramente, conocer qué es el Evangelio, segundo, conocer qué es el plan de salvación, y tercero, conocer cuál es la iglesia y también algunas doctrinas. Vamos a conocer después algunas características de la iglesia y después algunas doctrinas o las doctrinas que la iglesia de Cristo hace, para que entendamos, porque hay muchos hermanos también. Yo una vez escuchaba de un hermano que le preguntaba a otro: hermano, ¿usted sabe por qué la iglesia de Cristo no canta con instrumentos? Y el hermano dijo: no sé, solamente veo que acá no tienen instrumentos. Dijo el hermano: seguro no tendrán dinero para comprar instrumentos. Pero entonces el hermano no conocía por qué la iglesia de Cristo no canta sin instrumentos, o por qué la iglesia de Cristo no se diezma. Y eso es algo que necesitamos entender, porque en el mundo hay muchas sectas, hay muchas iglesias y hay muchas personas que contienen acerca del diezmo, acerca de los instrumentos, acerca de los milagros. Necesitamos tener esa confianza para poder ir a enseñar, guiar a las personas que están en una secta, y también entender esto para nosotros afianzarnos más y poder evangelizar, llevar un buen banquete. Pero necesitamos conocer entonces también qué es el Evangelio, cuál es el plan de salvación.
las características de la Iglesia de Cristo, las doctrinas de la Iglesia de Cristo, y vamos a estar mirando otros temas, como las preguntas abiertas y cerradas. Vamos a hablar un tema que es el tacto, y también vamos a hablar un tema acerca de cómo ir a las iglesias evangélicas, cómo ir a estas personas para guiarlas a que conozcan de Cristo de una manera que es con mucho tacto. Vamos a estar mirando eso. Gracias, hermanos y hermanas, por ingresar, por estar allí. Bendiciones. Feliz semana. Voy a dejar un cántico, voy a orar y voy a dejar un cántico más. Y estaremos con ustedes, si Dios lo permite, el próximo jueves con evangelismo personal. Recuerden que estamos los lunes de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana, y los días miércoles de 3 a 4 hora colombiana. Pido disculpas, pido perdón, porque en el link que he mandado, que he enviado, lo he enviado mal, entonces quiero volverlo a enviar en estos días de una mejor manera para que usted pueda escucharlo. Sé que se ha perdido algunos estudios que he hecho por el poder del evangelio o que he hecho los días lunes y miércoles, y por eso pido perdón. Pero para el día lunes, con la ayuda de Dios, vamos a tener el link ya, en el cual usted puede ingresar y puede allí solamente darle clic donde dice en vivo, y allí puede escuchar este siervo de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo, gracias por esta tarde, gracias porque nos da la oportunidad de ingresar a la emisora radial Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por nuestros hermanos que administran la página, gracias porque nos permite predicar. Gracias por la internet. Bendíganos, fortalezcanos y ayúdanos a hacer este ministerio de evangelismo. Guíenos, Dios, ayúdanos a que nuestros talentos que usted nos ha dado podamos colocarlos al servicio suyo. Que no seamos como aquella persona que tenía un talento y no lo utilizó, sino que lo enterró en la tierra y usted lo echó en las tinieblas de afuera. Sino utilizar esos talentos para ayudar a otros hermanos, para así ganar otros más o para ponerlos al servicio suyo. Gracias por nuestros hermanos y hermanas del mundo entero. Gracias por los evangelistas, por los misioneros, por todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, porque podemos evangelizar desde los niños hasta los ancianos. Y es algo que pues este siervo siempre dirá hasta que usted permita tener vida. De que no solamente los evangelistas, no solamente los predicadores o los líderes son los únicos que deben de predicar el evangelio, sino todos, desde los pequeños hasta los ancianos. Bendíganos para prepararnos con su palabra, bendíganos para tener esta retroalimentación y así recordar o acordarnos de estos temas que son importantes para predicarlos allí, pero también es importante para que nos afiancemos más en su palabra, en el evangelio, y poder ir a hacer este ministerio, así como su Hijo Cristo comisionó a los discípulos, porque ya ellos habían sido alimentados de su palabra, porque ellos ya habían mirado o visto sus milagros, porque ya ellos sabían qué era lo que tenían que hacer. Y en el capítulo 2 de Hechos comienzan a hacer este evento, porque llega el Espíritu Santo. Ya nosotros hemos sido bautizados, hemos bajado a las aguas del bautismo, hemos recibido el don del Espíritu Santo con los talentos, y ya ahora lo que queda es prepararnos para salir a hacer este ministerio. Le rogamos por nuestros hermanos y hermanas del mundo entero y nos preparamos, y que siempre estamos mirando su palabra de cómo ir a evangelizar, de cómo utilizar estos medios o las herramientas que usted nos da para poder llegar a las personas, para decirle de que Dios quiere que se arrepienta, que Dios quiere que sean salvos, para que no vayan al infierno, sino para que vayan al cielo. En el nombre de su Hijo Cristo le rogamos que nos ayude a hacer esto de una manera mejor, que nos ayude con puerta abierta allí al mundo donde hay tanta maldad, donde hay tanta sectarismo y pues también tanto corazón duro. Ayúdenos, Dios, abriendo corazones, quebrando corazones y llevándonos a los lugares que usted nos desee llevar. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Y damos muchas gracias. Amén. Bendiciones, feliz tarde, gracias por entrar a Mensaje de Amor para Salvación. Un abrazo fraternal de este siervo de Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Un ósculo santo, un apretón de manos. Recuerde su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaña. Voy a dejar un cántico más y nos volveremos a ver el próximo lunes de 3 a 4 de la tarde. Bendiciones. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura, esfuérzate, sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar.
y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar. No hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar, como las aguas cubren el mar. Bendiciones, hermanos, feliz tarde, feliz semana.